¿Cómo están? Mi nombre es Soco Blanco. Nuevamente les agradezco que nos sintonicen, que nos vean en su programa de Corazón a Corazón con Soco Blanco. Pues nuevamente, ¿qué les puedo decir? Me siento más que bendecida. Hoy tengo el privilegio y el honor de estar con Gaby. Ella es la pastora Gaby. Dios me permitió conocerla hace un poquito más de 8 años. He compartido algunas experiencias con ella, pero algo que hasta hoy nunca se me ha olvidado y que por esas razones que hoy la invité, porque quiero que comparta con ustedes, es el poderoso testimonio que hasta ahorita nunca he escuchado cuando ella fue llamada por Dios. Pastora Gaby, bienvenida. ¿Cómo está? Hola, Soco. Muy buenas tardes. Es un honor estar aquí contigo, con tu programa que inicia. Yo sé que será de gran edificación para la gente, para los hijos de Dios, pero también para los que no conocen aún de Dios. Es un buen momento para que cada persona que ve este programa pueda ser edificado. Yo sé que de parte de Dios va a haber ahí un poder, un llamado, quizá una restauración que venga de parte de Dios. Sí. Y fíjate, Soco, que yo vengo de una familia extremadamente católica, donde nosotros hacíamos de todo: misas para los vivos, misas para los muertos, rosarios, mandas, peregrinaciones. Mi mamá es una persona que tiene 11 hermanos. Imagínate, mi familia, cuando nos juntamos, excede las 100 personas. Wow. Entonces nos juntábamos todos en reuniones y pues que el santo, que se adoraba el santo y todo, ¿no? Pero hasta ahí no te das cuenta que Dios realmente está interesado en ti. Hasta que tú vas conociendo, creemos que lo que hacemos es algo que nos viene de parte de Dios, pero porque hay una falta de conocimiento de la palabra de Dios, Soco. Fíjate que yo, cuando dice la palabra de Dios, que Dios nos habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Y es así, que el hombre ciertamente no entiende, porque cuando yo trataba de acercarme más a Dios con lo que a mí me habían enseñado, con lo que a mí me habían inculcado, crees que es la manera que agradas a Dios, pero no es así. Dios realmente sabe el propósito divino que tiene para tu vida. Y entonces, en nuestro andar, pues creíamos que lo que hacíamos era lo correcto, hasta que Dios nos habla y yo no entendía. Dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo se haga el entendimiento, ¿no?, de nosotros, para que la luz del evangelio no nos resplandezca. Y entonces yo, cuando tuve la oportunidad de conocer a Dios, fue porque estaba viviendo yo ya situaciones difíciles, problemas con mi esposo, mi matrimonio. Y entonces, en ese entonces, pues, tanto coraje, tanto estrés, pues siempre te empiezas a afectar tú sola. Los intestinos, que la vesícula, que el hígado, los riñones. Y fíjate, Soco, que tanto era el estrés y los corajes que mis riñones se llegaron a afectar. Normalmente nuestros riñones, cuando están normales, dice que miden entre 8 o 9 centímetros o 10, 12, ¿no? Pero mis riñones era tanto que dejaron de funcionar, que llegaron a medir hasta 20 centímetros. Imagínate, era ya una situación ya donde yo ya estaba a un paso de la muerte, casi. Yo recuerdo una ocasión cuando fuimos al doctor, mi esposo y yo, nos dijo el doctor: lo que podemos hacer, pueden pasar 2 cosas. La primera, que consigas un donador o 2 donadores, porque los 2 riñones eran los que ya estaban totalmente mal. Entonces, y la segunda, y dice, pues que te dialicemos. Y pues sinceramente sabemos que la diálisis es un paso
a la muerte, ¿verdad? Entonces, pues, ¿de dónde conseguimos los donadores, no? En ese entonces, pues, dices, no, pues, de aquí en lo que encuentras a alguien que sea compatible, que haga esto, dices, no, pues, está difícil. Lo más fácil, dices, bueno, con tal de que yo esté bien, pues, la diálisis. Pero, ¿cuánta gente no conocemos que cuando ya se dializa ya es como si fuera un paso a la muerte, a la tumba? Entonces yo recuerdo que en aquella ocasión el doctor nos dio una cita y dijo, tal día vamos a dializarte. Ese día llegamos mi esposo y yo y estábamos afuera del hospital y él decía, ¿cómo ves? Entramos y de ahí de la puerta del hospital, Soco, nos fuimos y dije, no, yo dije, debe de haber otra opción. ¿Te resistes a creer que eso pueda pasarte a ti? ¿No? Y dices, no, debe de haber otra opción. Y vas a otro lado, buscabas, pero cada vez mi estado empeoraba. Entonces, cuando por la misericordia de Dios, su amor, que me ama y todo, llegó una persona y nos dice a mi esposo y a mí, hay una campaña de sanidad por 3 días. Y hoy fue el primero, pero mañana pueden ir. Entonces nosotros decidimos y dijimos, ¿cómo ves? Pues ya no hay nada que perder. Acuérdate que ya mis riñones, ya mi órgano ya estaba todo deteriorado. Pero siempre hay eso de que tú dices, no, pues yo me siento como traidora a lo que me inculcaron, ¿verdad? A lo que yo soy, a lo que me enseñaron. Y decía, no pasa nada más que te sanes y que... Bueno, vamos. O sea, a ustedes, católica, supercatólica, la invitan a un evento, pues, cristiano. ¿Sí? Sí. Y usted dice, no, ¿cómo? Si yo soy católica, no voy a ir. Ok. Pero en la desesperación dice, bueno, pues ya, a ver, vamos a ver qué pasa. Sí, sí, pues ya lo habías arriesgado todo, ya no había nada que perder, ¿no? Claro. Entonces ya ese día mi esposo y yo fuimos, llegamos, pero... Cuando entro a ese lugar y yo me sentía así como la más traidora de decir, no, pero mis santos, en lo que yo creía, ¿sí? ¿No? ¿Cómo voy a defraudar? Y todavía recuerdo que yo decía, no, pero yo soy católica, ¿eh? Y incluso los que estaban pero ahí, soy católica y no voy a cambiar. Los que estaban ahí, yo recuerdo que decía, pero yo soy católica, ¿eh? Y entonces yo entré sin saber que lo que Dios iba a hacer en esa hora. Yo entré y dije, bueno, pues aquí, y entonces pues normalmente en la iglesia donde yo asistía, la católica, 1 o 2 alabanzas si acaso, ¿no? Y ahí la alabanza, otra, y yo veía a la gente cómo se apasionaba, cantaba, algunos hasta lloraban, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? Ay, ¿cómo? Tantas preguntas que te haces sin respuesta, ¿verdad? Entonces cuando el pastor predicó, al final hizo el llamado, ¿quién quiere pasar? Pasé, ¿no? Y entonces yo veía cómo la gente caía, sanaba, cómo había algunos ahí en sillas de ruedas que se levantaron, wow. Un joven con mangueras que traía de la cintura a los pies que empezó a correr y todo muy sobrenatural. Y entonces yo, acuérdate que traía problemas, decepciones, dolor, todo. Cuando el pastor viene y ora por mí y me dice, tu problema no es tanto del cuerpo, o sea, tu problema está en el alma. Y yo decía... O sea, él así sin nada saber, se le acercó y le dijo, wow. Pastora, una pregunta antes de que continuemos, que esto está poderoso. Cuando tú veías que caían, pues que se sanaba, ¿no? ¿Qué pensabas? ¿Creías que era verdad? No. Sinceramente yo decía, ¿cuánto les pagaron? No, al de acá le pagaron, no, al de allá le pagaron. Y yo sinceramente decía, pero que vengan conmigo, que vengan, porque yo no me presto a esto, ¿no? Yo no me voy a prestar a esto. Y fíjate, Soco, que el Espíritu Santo es tan hermoso que dijo, mira, tú al último, primero ve, porque al lado de mí había una persona, al lado derecho había otra, entonces el pastor venía, oró por la de acá y ella le cae, y yo todavía me le quedaba viendo y decía, no, esta se prestó, pero después me brinca y pasa con la siguiente,
Y igual pasa lo mismo, lloraba y yo decía, no, ¿cuánto les habrán pagado para toda esta farsa, no? Sí. Entonces ya cuando llega conmigo, yo hasta así me preparé, pues ya no había nadie, la última que seguía era yo. Entonces cuando el pastor empieza a orar por mí, yo empiezo a sentir un calor que sube desde mis pies, entra desde mis pies porque él levantó mis pies y me empieza a recorrer así todo, las rodillas, la cintura, así me sube. Cuando me llega al pecho yo sentía así que me desvanecía, ¿no? Y entonces el pastor comienza a orar por mí. Y es cuando me dice, tu problema no está en el cuerpo, tu problema está en el alma. Y comenzó a orar por mí, por mi alma. Y entonces yo sentía así como que me desmayaba, Soco, pero yo decía, no, yo soy bien fuerte, no, yo no me puedo caer, yo no. Soy católica. Resistiéndome a lo que yo estaba viviendo. Lo que más recuerdo ya entre todo fue que cuando yo salí de ese lugar yo sentí como si una gran mochila con peso me hubieran quitado de mí. Me sentía como ligerita, como si flotara, me sentía muy diferente. Yo salí pero así como en shock. Dije, ¿qué fue todo esto? ¿Qué pasó? Porque yo creía en Dios, yo sabía que Dios era un Dios de poder, pero el Dios que a mí me habían inculcado. Claro. El que yo creía que estaba hasta el cielo y quizá me podía escuchar. Entonces cuando yo vivo esto, yo digo, no, pues ¿qué es esto? ¿Qué crees, Soco? Que al salir me regalaron una Biblia y me dijeron, pues hasta luego. Yo salí enmudecida, no sabía ni qué decir, no sabía ni qué hablar. Y así me fui todo el camino, llegué a tu casa y ahí pues puse la Biblia arriba de la tele y así quedó. Ese día dormí, no, como tenía meses creo que no dormía, wow. Pero rico. A otro día me desperté y dije, ¿qué fue todo lo que viví? Me sentía bien, me sentía feliz, me sentía contenta. No sabía si Dios me había sanado, pero el dolor se me había ido. A otro día, ese día yo dije, no, pues, ¿qué fue todo esto? Pero fíjate cómo el diablo gana siempre ventaja. ¿Sabes qué? Vino a mi mente y yo dije, no, pues lo que yo todo lo que viví, dije, no, estos son brujos. Así, wow, ¿sí? Estos son brujos. No, y yo con los brujos no quiero nada. Me espanté y le dije a mi esposo, ¿qué crees? No, a mí se me hace que ese lugar son brujos y que todo lo que pasó ahí es porque tienen pacto con el diablo. No, Soco, así. Y así quedó. Del día que fui, 3 meses no supe nada de Dios, nada. Jamás me volví a asistir a un lugar como ese, ni nada. Después de esos 3 meses, una noche yo estaba dormida y comencé a escuchar una voz que me decía, dentro de mí decía, Primera de Corintios. Y yo así decía, Primera de Corintios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando no conoces la palabra de Dios, no conoces la Biblia, no conoces al mismo Dios, pues, ¿qué crees? Que ya estás quedando loca, ¿no? Oye, pastora, pero ahí cuando eras católica, ¿no leías la Biblia? No, pues porque te enseñan a que solamente ve a misa y... Okay. Ajá, pero nunca... No, de hecho, haces la primera comunión y todo, te regalan Biblia. Pero ¿qué pasa con las Biblias? Pues las dejas ahí, las guardas en el ropero, en el librero, sí. Donde quieras, pero lo que menos haces es leer una Biblia. Así es. Sí, ¿no? Sí. Y yo como buena católica, pues hice lo mismo, no leía la Biblia. Ni conocía los libros de la Biblia. Entonces cuando empiezo a escuchar que Primera de Corintios, y yo me daba vueltas para un lado, me daba vueltas para otro, me paré, me lavé la cara y dije, no, ya estoy quedando loca. Eso me pasa por asistir a ese lugar, ¿te acuerdas? Sí. Donde son brujos, ¿no? Sí. Y yo decía, no, ¿cómo? Y entonces mi esposo despierta y dice, ¿qué tienes? Y le digo, ay, es que en mi cabeza tengo una voz que me dice Primera de Corintios. Dice, oye, que eso no es algo de la Biblia, algo que está ahí. Yo como que lo he escuchado a mi papá que dice Primera de Corintios, ¿sí? Porque él ya conocía de Dios. Y entonces, digo, ¿sí? Dijo, sí.
Y yo entonces cuando te empiezas a dar cuenta como que Dios quiere tener una relación contigo. Pero dije, no, ¿cómo? Entonces, entre que sí, que no, dije, bueno, voy a ver. Vamos a hacer una cosa, Dios. Yo todavía le dije, mira, Dios, si tú eres el Dios que a mí me inculcaron, en el que yo he creído este tiempo, el Dios que creó los cielos, la tierra, el universo, el todopoderoso, el omnipotente, si tú eres ese Dios, debe aparecer ahí 1 Corintios. Cuando yo tome esa Biblia y la lea, debe de aparecer ahí. Pues sí, me levanté y hasta con temor, no te lo niego. Fui, tomé la Biblia y me fui al índice a ver. Y de repente encuentro que está ahí 1 Corintios. Dije, sí está aquí. Dije, entonces sí es Dios. Y abrí la Biblia así, porque según yo iba a buscar el número de página de 1 Corintios. Pues no fue necesario, porque en cuanto abro así la Biblia, ¿qué crees? Y enfoco la mirada, decía 1 Corintios. Wow. Y decía 2:9. Y ya le enfoco la mirada y dice, cosas que tu ojo no vio, ni tu oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y ese versículo fue para mí así como que un llamado especial para Dios, que yo dije, es Dios. Pero me dio miedo a la vez, cerré la Biblia y dije, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Porque pues yo sabía que sí era el Dios que me estaba hablando. Y entonces con temor la vuelvo a abrir, abro la Biblia y ahí decía, porque hablaba acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y dice que nos había dado dones de sanidad, dones de hacer milagros. Comienzo a leer toda esa parte y me doy cuenta que lo que había vivido en aquel lugar pues era bíblico, o sea, era de parte de Dios. Y entra la espinita como que si quizá lo que yo estaba haciendo era lo que Dios quería, lo de ir a la iglesia católica, lo de hacer misas, mandas y todo aquello. Peregrinaciones. Porque te digo que nosotros éramos muchos de familia que hasta alquilábamos autobuses, vámonos a la peregrinación o vámonos a la manda y todos esos lugares donde yo misma acarreaba a todos mis familiares y mi hermana, que éramos los organizadores, a ir a esos lugares. Pastora, ¿y a qué ibas a esos lugares? ¿Qué pensabas que pasaba, que le agradabas a Dios? Porque a veces, bueno, no sé, más bien no es que no sepas, sino pues lo hacemos porque todos lo hacen. ¿O por qué lo hacías tú? ¿Porque lo sentías en tu corazón? ¿Porque fue algo que te impusieron? ¿O que esperabas algo? Sí, definitivamente es porque esa es tu fe. Tú crees que lo que tú estás haciendo o lo que te inculcaron es lo que te va a salvar, o lo que te va a sanar, lo que te va a ayudar. Entonces, hasta cierta forma tienes un temor, ¿no? Y dices, no, pues esto es lo que yo debo hacer porque es lo correcto, ¿no? De hecho, yo pensaba que las otras personas pues estaban equivocadas, ¿no? El lugar a donde yo había ido, ellos estaban equivocados y que el lugar donde yo estaba era el correcto. Hasta que yo tuve este encuentro con Dios esa madrugada cuando me dijo que había preparado cosas que mi ojo no había visto ni mi oído había escuchado, y eso era lo que yo había vivido en aquel día. Entonces, esos 3 meses que yo dije son brujos y me aparté totalmente de Dios, recordé que acuérdate que estaba a punto de ser dializada. Claro. Entonces los dolores en mi vida habían disminuido. Mi color antes de este encuentro con Dios era verde, amarillo. Entonces mi semblante empezaba a cambiar, pero aún así yo me resistía a creer y decir, ¿sabes qué? No, porque lo tenía tan arraigado eso que me enseñaron que para mí era muy difícil despojarme de eso, ¿no? Claro. Pero Dios en su amor, en su poder, que dice, ¿no? Dice Él que Él desde el vientre de nuestra madre nos ha escogido y que el propósito divino se va a llevar a cabo en nuestra vida, ¿no?
Entonces imagínate todo lo que Dios tuvo que hacer, todo lo que tuvo que pasar. A veces dice que vienen males para que vengan bienes a nuestra vida, ¿no? Entonces tuvo que venir ese mal para que ya de una u otra manera yo comenzara a ver el poder de Dios. Cuando yo abro la Biblia y Dios me muestra que ahí estaba la sanidad, el don de hacer milagros, el de profecía y todo aquello, se me abre un panorama así. Que esa noche recuerdo que me seguí leyendo, terminé 1 Corintios, me seguí 2 Corintios y así me seguí. A otro día mi esposo despertó y dijo, ¿que no has dormido? Y dije, no, esto está súper interesante, la Biblia. Algo que nunca yo había leído, aunque yo me jactaba de decir, soy católica, pero nunca había leído. Así estuve el siguiente mes leyendo. La Biblia se hizo para mí como algo muy interesante. Yo leía de día, leía de noche, empecé ahí, pero yo decía, no entiendo. Acuérdate que yo no tenía una iglesia, no me congregaba, no tenía un pastor porque yo así lo había decidido. Y aparte, pues nunca habías leído la Biblia, ¿no? Exacto. Okay. Pero la Biblia dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Entonces, cuando eso viene a mi vida, literal, Dios fue mi pastor y me seguí leyendo la Biblia. Me seguí leyendo la Biblia. Ahí pues fui encontrando cosas como que no tendrás dioses ajenos, como que no te harás estatua pintada. Cuando leí todo eso, voy corriendo a la iglesia donde yo asistía y le digo al sacerdote, oiga, es que tengo una duda que quiero que me disipe. Fíjese, estoy leyendo la Biblia y aquí dice que no tendrás dioses ajenos. Sí. Y entonces el sacerdote pues no me contestaba y le llevo a otra parte donde decía que no tendrás figuras ni nada. Y él me dice, ¿sabes qué me contestó Soco? Dijo, si ya sabes la verdad, cállate. ¿En serio? Wow. Y eso fue para mí así como que la decepción de lo que yo había creído. Como que vino algo y se rompió dentro de mí con la contestación del sacerdote que dijo, si ya sabes la verdad, cállate. Como que el velo fue quitado de mis ojos y dije, wow. O sea, ¿qué es todo esto? ¿Una trampa? ¿Es una manipulación? No, yo me sentí mal y yo le dije, no, pues yo creo que entonces esto no es la verdad. Regresé a mi casa decepcionada, regresé mal porque yo lo que creía se me había roto así, en un instante. Se me acabó. Y entonces me apegué a la Biblia leí ahí, pero a la vez pues yo no tenía iglesia porque nada más me habían invitado a una campaña de sanidad. Uh-huh. Entonces yo decía, pues, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que sigue, no? Y recuerdo que seguía yo leyendo la Biblia, pero no entendía. Hay cosas que no entendía. Uh-huh. Y yo decía, no entiendo qué es todo esto, ¿no? Ya leía Éxodo, leía Génesis y había cosas que no entendía. Entonces recuerdo que en aquel entonces yo me quedaba dormida y empezaba como si estuviera soñando, como si Dios en ese entonces me trasladara a lo que yo había leído. Y yo recuerdo que podía ver, por ejemplo, cuando leía que los sacerdotes usaban el pectoral y todo eso, y yo podía en mi sueño estar en esa época y en ese tiempo. Wow, sí. Y yo recuerdo que veía, ¿no? La ropa, veía su calzado, veía la ropa que los sacerdotes usaban, los colores, y entendía de lo que yo estaba leyendo. Entonces me despertaba y decía, wow, sí entiendo. Seguía leyendo, continuaba leyendo, llegué a la parte donde decía que el arca, ¿no? El arca del pacto, y decía, pero no entiendo, ¿qué es esto? Sí. Y pasaba lo mismo, ¿qué es el arca, no? ¿Por qué tanto? Recuerdo que yo igual me dormía y entonces veía así como a lo lejos algo brilloso y yo me acercaba a eso y podía ver el arca, así como lo decía Dios en la Biblia, en la palabra, con los querubines, con todo, ¿no? Wow. Entonces era para mí algo así asombroso, pero no entendía.
hasta cierta forma, yo no entendía lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Hasta que Dios me llevaba, me mostraba. Entonces para mí se me hizo algo tan normal que cuando yo tuviera una duda en la palabra, solamente lo único que tenía que hacer, Soco, era quedarme dormida, porque en ese instante yo lo iba a ver, yo lo iba a entender y a saber. Así estuve aproximadamente un mes teniendo ese encuentro personal con Dios, sin saber yo que estaba teniendo un encuentro personal con Dios. ¿Cuánto nos ama Dios, verdad? Amén. Que a cada uno nos da lo que necesitamos. Sí. O sea, ese es súper testimonio que la verdad que si tú no crees, yo te animo al igual que ella, que le diga, Señor, si tú eres verdad, sí, muéstrate en mi vida, ¿no, pastora? Después de eso, fíjate, Soco, que pasó que el predicador que había venido en la campaña de sanidad venía nuevamente. La misma persona me dijo, oye, va a venir nuevamente este predicador, ¿no quieres ir? Y pues yo, acuérdate que yo ya había tenido ese mes de encuentro con Dios, esa relación con Dios y la Biblia. Entonces yo dije, bueno, pues sí quiero ir, pero esta vez fue diferente. Esta vez yo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que tú tienes algo preparado para mí. Y si este lugar donde yo voy a asistir es el correcto, es el verdadero, yo necesito que tú me lo muestres. Si tú eres el Dios que yo estoy leyendo, el Dios que abre mares, el Dios que abre ríos, el Dios que crea el sol, la luna, el Dios que hace el universo, el Dios que todo lo puede. En aquel entonces mi hijo me habían dicho que él tenía pie valgo, o sea que él era muy grande y usaba zapato ortopédico. Mi hijo tenía en aquel entonces 9 años, entonces me habían dicho que si llegaba él a los 18 años lo podrían operar, pero que si era muy riesgoso y así. Entonces, como él era muy alto y todo, usaba unos zapatos muy grandes, mi hijo, recuerdo que lloraba porque decía, mamá, yo quiero unos zapatos picudos, yo quiero unos zapatos como todos los niños, ¿verdad? Y yo decía, ay, eso me dolía en mi corazón, la burla que le hacían, pues, porque le decía que usaban zapatos de Frankenstein y todo. Y yo me quedaba así, le decía, Señor, si tú eres Dios el que yo estoy leyendo, yo voy a llevar a mi hijo a esa campaña de sanidad. Y si tú lo sanas, yo, Señor, te voy a servir toda la vida. Pídeme lo que tú quieras, ponme donde tú quieras y llévame donde tú quieras, porque entonces yo sabré que tú eres el Dios poderoso, de verdad, ¿no? El Dios de verdad, ¿no? Claro. Pues llevé a mi hijo y pues Dios pronto para glorificarse, Dios pronto para glorificarse. Llegamos, nos sentamos, mi esposo, mi hijo y yo, pusimos a mi hijo en medio. No tenía como más de 5 minutos que había comenzado la prédica cuando mi hijo, sus pies le empezaron a mover así y mi hijo decía, mamá, papá, y lo volteamos a ver y las piernitas se le hacían así y se reía, entre que reía y lloraba, y se reía y lloraba. Y nosotros nos le quedamos viendo y dices, ¿qué tienes? Mis rodillas, ay, siento caliente. Y lo decía, siento cosquillitas, ay, y se reía, decía que sentía cosquillitas, pero de repente decía que le dolía entre que reía y lloraba. No, yo me quedé así, dije, wow. Salimos de ese lugar y así dije, no, mi hijo es sano, es sanado. Salimos de ese lugar, llegué a casa, tiré todos los zapatos que él tenía, los tenis ortopédicos. Mi esposo aún dijo, sí lo vas a hacer porque carísimos, ¿no? Los zapatos ortopédicos. Dije, sí, Dios ya sanó a mi hijo. Tiré todo, agarré y un costal eché todo y lo eché a la basura. Y a otro día temprano fui y le compré unos zapatos como los que él quería y me convencí de que era un Dios de poder. Entonces hasta aquí yo había tenido una relación personal con Dios, porque no tenía una iglesia, no tenía un pastor, no tenía una
una iglesia donde congregarme, o ¿no? con quién compartir la palabra, si tienes alguna duda. ¿Quién me lo enseñara? Qué poderoso testimonio, ¿no? De que tenemos un Dios que es verdad, que es verdadero, que nos ama y pues que está su oído para escucharnos y ayudarnos en nuestras necesidades, ¿verdad, pastora? No, definitivo que nos ama con amor eterno, ¿no? Aunque nosotros decimos, no, yo no creo, no quiero nada con él, no, él nos ama, ¿no? Porque dice la Biblia que nosotros no lo encontramos a él, sino que él, ¿no? Él nos llamó para que vayamos y llevemos fruto y ese fruto permanezcas, ¿no? Y lo mejor dice, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre te lo dará. Entonces, imagínate, una falta de conocimiento, si hasta ahorita te pones a ver, Soco, ¿qué era lo que Dios veía en mí si yo solamente tenía necedad, idolatría, tenía una falta de conocimiento de Él, de su palabra, de la Biblia? No sabía nada. Pero Dios viene en su amor, su misericordia, la gracia, sana a mi hijo y a partir de ese yo le dije, Señor, úsame, dime qué hago, dime qué sigue, cuéntame qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que yo, ese día de la campaña de sanidad a mi suegro le dijeron, ¿sabes qué? Esta es la tercera vez que te digo, abre una iglesia. Yo te fui con mi suegro y le dije, ¿Dios le dijo abre una iglesia? Y dijo, sí, pero mi familia no quiere. Le dije, yo le apoyo. Soco, no sabía yo ni a lo que iba ni lo que era, pero lo único que yo sabía que el Dios que se predicaba en aquel lugar era un Dios que hacía milagros. Era un Dios sobrenatural, poderoso para enderezar huesos. Era un Dios para dar riñones nuevos. Era un Dios para transformar almas, quitar dolor. Era lo único que yo sabía y era lo único que fue suficiente para mí. Yo salí a otro día y mira, buscaba a los enfermos, buscaba a la gente. Ven, porque Dios te va a sanar. Ven. Gente con silla de ruedas, gente. ¿Por qué? Porque yo había conocido al Dios de poder, al Dios de sanidad, ¿te acuerdas? Porque Dios se me manifestó como cosas que tu ojo no vio. Yo nunca había visto, entonces yo iba y buscaba a alguien en silla de ruedas. Déjeme orar porque, mire, el Dios, Jesucristo va a empezar a sanar y así lo hacía Dios, así lo hacía. Entonces lo que yo puedo ver en todo esto es que Dios y su inmenso amor quiere darnos, quiere sanar, quiere restaurar, quiere levantar a las familias, a las mujeres, todas aquellas, ¿no? que viven situaciones difíciles, todas aquellas mujeres que están en situaciones de donde ya dicen, ya no puedo, ya siento que por más que hago no avanzo, ¿no? Cuando ya no hay una solución, ahí es cuando Dios puede llegar a sus vidas. Ahí es cuando Dios puede entrar a sus vidas, a sus corazones, intervenir. Yo le digo a la iglesia el día de hoy, le digo, si hay algo imposible y difícil, esa es la especialidad de Dios. Así esa es la especialidad de Dios. Porque ¿sabes qué? Porque Dios es el Dios de lo imposible, ¿no? Si en tu vida tú sientes que estás pasando por algo imposible, si sientes que estás pasando por algo difícil, déjame decirte, este es el tiempo de Jesucristo, porque Jesucristo, Soco, es el Dios de lo imposible. Así es. Jesucristo es el Dios que dio su vida para que tú hoy fueras sana, para que tú hoy fueras bendecida, para que fueras con paz, con amor, con tranquilidad. Y yo les comento, el único requisito para que Dios haga un milagro en nuestra vida y que se llame milagro es eso, que sea imposible, que sea algo que sale de nuestro razonamiento, que sale de nuestro conocimiento, de nuestras fuerzas, algo que sale de nuestra economía. Es ahí donde tú dices, ya no puedo, pero Jesucristo es el Todopoderoso. El que sí lo puede, aunque nosotros digamos, porque a veces cuando el problema llega, la situación difícil llega
Y si tú como hijo de Dios estás viendo este programa, como hija de Dios, estás viendo esta transmisión y sientes que ya no puedes, acércate a Él. Ábrele tu corazón, acércate a Él porque Él está anhelándote. Él está anhelándote con un amor ferviente que quiere no solamente revelarte, no solamente tener un encuentro contigo, quiere que tú le alabes, que le conozcas, que puedas predicar por la calle que para Dios no hay nada imposible. No importa si son unos riñones nuevos, no importa si se trata de enderezar huesos, rodillas, no importa si se trata de cáncer, economía, una deuda por pagar, porque Dios, amén, Jesucristo, amén, todo lo hace posible, amén, Soco. Amén. Todo lo que tú necesites. Así es, y yo les dije que este programa iba a ser fuera de Dios, algo sobrenatural. Pastora Gaby tiene una iglesia. Es una mujer que predica con el poder de Dios. Es una mujer que a través de su vida Dios la usa para sanar, para restaurar familias. Es una mujer que impacta la vida de las personas. Y yo cuando la conocí, pues esa fe, ese amor por Jesús. Tiene una casa preciosa de ensueño que también Dios se la dio. Sí. Dios se la dio y ahorita me gustaría que nos comparta brevemente, pastora. Y este programa es con esa finalidad. Estamos en medio de una pandemia y todos sabemos que vienen cosas peores, ¿no? No es que yo quiera espantarte ni decirte, pero nosotros creemos con lo más profundo de nuestro corazón que Dios tiene algo para sus hijos. Que si, sí, como amén, dijo Pastora, si tú estás pasando una situación de economía, que no tienes trabajo, que tus hijos, vuelvo a repetir, están rebeldes, que no tienen trabajo, que no quieren estudiar, que tu matrimonio te estás divorciando, que tu matrimonio tiene problemas, porque lo hemos vivido. Sí. Y estamos aquí para animarte y decirte que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Sí, amén. Entrégale tu corazón, solamente di: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Quiero conocerte. Como dijo Pastora, si tú eres real, amén, muéstrame que eres real. Y te prometo que Él lo va a hacer. Sí. Porque Él es bueno, Él te ama. Y Pastora, cuéntanos, antes de despedirnos, un poquito más de esa preciosa casa que el Señor te dio. Pues después de que yo tuve eso de que 1 Corintios, acuérdate que pues me metí a leer la Biblia así sin poder dejar. Y en una noche yo me recosté y me dormí. Entonces en la madrugada yo escuché la voz de Dios que me decía, Gaby, y yo me desperté y dije, ¿quién me habla? Dije, no, yo ya estoy quedando loca. Pero después recordé que yo ya había leído acerca de los profetas, ¿no? Y dije, no. Y los profetas decían, heme aquí, ¿no? Sí. Entonces yo dije, Señor, heme aquí. Pero pues no sabía cómo, entonces me volví y me quedé dormida. Cuando me quedo dormida empiezo a escuchar, ¿no? Que me dice Dios, ¿te acuerdas la casa que siempre me has pedido desde niña? Wow. Fíjate, Soco, un anhelo que yo ya había olvidado. Porque desde niña yo decía, yo quiero una casa grande, yo quiero una casa así, así. Y cuando llegó este tiempo, yo había olvidado ese anhelo. Pero Dios no. Pero Dios no, porque Él es fiel, Él es fiel. Entonces me dice, ¿te acuerdas de la casa que tú habías querido desde niña y anhelado? Y yo me quedé viendo y le dije, sí recuerdo. Y dice, pues yo te la voy a dar. La casa que tú anhelabas, yo te la doy. Y yo me desperté así de que ¡guau! Y desperté a mi esposo y lo sacudí y le dije, ¿qué crees?
Dios dice que me va a dar la casa que yo quise desde niña. Y mi esposo despertó, se me quedó viendo y dijo, sí. Se volvió a tapar, ¿no? Y yo así, no, pero Dios dijo que me la va a dar. Pero luego empiezas a pensar y dices, pues, ok, pero ¿cuándo? ¿Cómo? Y es ahí donde entra la fe, ¿no? Y dices, no, pues si Dios dijo, Él lo va a cumplir, porque Dios no es como yo, que miento, que me equivoco. Dije, no, es el Dios de poder. Es un Dios que endereza huesos, ¿no? Y a otro día que me levanto y que le marco al albañil, que le marco al arquitecto, y llega, ¿no? Pues yo dije, yo quiero una casa así grande y quiero tantos cuartos, y más o menos le dije mi plan. Y el arquitecto sí, tomando así, ¿no? Y entonces vino los que la iban a construir y me dice, pues necesito esto. Le dije, dígame qué es lo que necesita. Y yo anoté todo. Y dijo, ¿cuándo quiere que empiece? Y le dije, ¿puedo empezar hoy? Y el albañil se me queda viendo y dice, uy, pero no traigo herramientas, no traigo nada. Bueno, entonces, ¿puedo empezar mañana? Y se me queda viendo y mi esposo se me quedaba viendo así como diciendo, ¿mañana? Y le dije, deme la lista usted de todo lo que necesita. Fui a la casa de materiales, pedí todo el material llegó y yo dije, pues Dios me va a dar, ¿verdad? Y así fue sorprendente. Nosotros iniciamos esa construcción desde cimientos, desde todo, a mi gusto, con todo lo que Dios me dijo. Hasta mueblada me la dio con todo, pero yo decidí dar el paso de fe, mi esposo junto conmigo, y iniciamos ese proyecto en marzo. Al siguiente marzo estábamos bendiciendo la casa, dándole la honra a Dios por lo que Él había hecho. Y yo soy testiga que tiene una casa y unos muebles preciosos. De hecho, pues, ese testimonio a mí me impacta y me sigue impactando y lo llevo guardado en mi corazón porque a veces no creemos que Dios pueda hacer, ¿no? Sí. Y Él lo único que quiere es que tengamos fe. Y yo muchas veces yo misma me cuestiono, pastora, porque luego sí creemos que va a llover porque se ve, ¿no? Ajá. Porque luego sí creemos que, si tomo café no voy a poder dormir, ¿no? ¿Y por qué no creemos que Jesucristo, el único Dios verdadero, es real? Amén. Sí. Es real y quiere bendecirte, quiere entrar en tu corazón, quiere tomar el control de tu matrimonio, tomar el control de tus hijos, de tus finanzas. No es una religión, pastora. No. Jesucristo no es una religión, es una relación que tú tengas, como ella nos está contando. Dios le decía esto y esto. Uh-huh. Y yo no tenía religión, porque cuando yo fui a hablar con el sacerdote y todo se rompe en mí, ya no tenía religión ahora. Lo que ahora tenía era una relación personal con mi Dios, con mi papá, una relación que no conoces. Porque a nosotros nos inculcaron que si te portas mal, Dios te castiga, que si haces cosas malas, pues Dios, ¿no? Y Dios no es así. Dios nos ama, Dios nos quiere bendecir. El anhelo de Dios es que nosotros estemos bien. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces, si tú te das cuenta, el anhelo de Dios verdadero es que nosotros seamos bendecidos, Soco. Claro. No, el anhelo de Dios no es de que pues te voy a mandar un cáncer para que se te quite. No, Dios desea que nosotros seamos bendecidos, prosperados, sanados. Y no es religión, porque en ese lapso donde yo no asistía ni a una iglesia ni a otra, yo estaba teniendo una relación personal con mi Dios. ¿Te das cuenta? Dios no dice, pues, ahora tú vas a ser de esta religión o de esta denominación. No. Dios lo que necesita es que tú abras tu corazón, abras tu mente, tus ojos, tus oídos espirituales para que Él pueda venir y hablar personalmente con cada uno de nosotros. Pero a veces las aflicciones, los problemas, las circunstancias no nos dejan. Tenemos la mirada enfocada en la situación, en el problema.
Y nos olvidamos del Dios de poder, el Dios de lo sobrenatural, el Dios de milagros. Y Dios es un Dios de milagros. Los milagros están vigentes hasta el día de hoy y hasta el fin del mundo. Para ti, para mí, para ella. Y tiene mucha razón, pastora, lo que está diciendo, porque ¿cuántas veces nos ha pasado? Y confieso que me ha pasado que estoy afligida en que el trabajo, hay que pagar, es que la casa, es que esto, el otro, y dejamos a Dios y a su palabra a un lado. Entonces yo hoy te quiero animar que dejes todo a un lado y que lo primero que hagas es buscar a Dios, que leas tu Biblia, que pases tiempo con Él. Y yo te aseguro, no porque yo lo diga o lo estoy diciendo, pastora, es porque así dice su palabra. Sí. Busca primero mi reino y mi justicia, y su reino y su justicia es su palabra, su presencia. Y todo se te será añadido. Lo dice la palabra y es la verdad. Pastora Gaby, es un honor de verdad. Me bendice su vida, me bendice su testimonio, la admiro, la quiero, la aprecio y no quiero despedirme. Yo sé que usted tiene un don, un poder, una unción de Dios, y si tú nos estás escuchando y quieres trabajo, tienes alguna petición, solamente di: Señor, ayúdame. Pastora va a orar, créelo en tu corazón. Y sé que nos vas a escribir en la semana de que esa petición que hay en tu corazón vas a decir: Pastora Gaby Soco, Dios me respondió esta oración. Pero créelo, solamente cree, porque al que cree todo es posible. Y Pastora va a orar por esas necesidades. Pon ahí delante de Dios tu petición, dile: Señor, aquí está lo que tú necesites. Adelante, Pastora. Así es. Si tú ya conoces de Dios, si tú eres congregante de alguna iglesia y nunca has experimentado el poder de Dios, este es el tiempo. Hoy es el día que tú vas a poder tomar lo que has estado pidiendo. Dice la palabra de Dios: deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. Deleítate, búscale, ámale. Pero ahorita vamos a orar con una unción de poder, del poder del Dios que es sobrenatural. Si tú nunca has escuchado una prédica, nunca has tenido un encuentro con Dios, si esta es la primera vez que tú estás escuchando acerca de Jesucristo, también prepárate, porque hoy Dios va a hacer. Si nunca has escuchado de Jesucristo y quieres realmente tener una relación con Él, esto no te compromete a nada con el cristianismo, esto te compromete a tener un encuentro personal con Dios. Si tú quieres el día de hoy experimentar esto que yo te acabo de contar, esto que mi hermana Soco y yo hemos vivido, el amar a Dios, yo te voy a invitar en esta tarde a que hagamos una oración. Que con todo tu corazón hagas esta oración y créeme que cosas sobrenaturales van a pasar en tu vida. Porque Dios, Jesucristo, es el Dios de lo sobrenatural. Vamos ahí donde tú estás, vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos, no dejes que nada robe el momento que vas a tener con Dios. Vamos a hacer esta oración y dile así: Señor Jesucristo, en esta hora te abro la puerta de mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón. Te pido que vengas a mi vida. Te pido que vengas a mi vida. Que me cambies. Que me cambies. Que me transformes. Que me transformes. Que me sanes. Que me sanes. Y me restaures. Y me restaures. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido que me inscribas en el libro de la vida. En el libro de la vida. Te recibo como mi único y verdadero Dios. Te recibo como mi único y verdadero Dios. Y te pido también que estés todos los días de mi vida conmigo. Y te pido también que estés todos los días de mi vida conmigo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a orar por ti, la hermana Soco. Yo vamos a orar. Si tú tienes alguna dolencia, si tú tienes algún malestar o simplemente quieres sentir la presencia de Dios en tu vida,
vamos a orar y yo sé que Dios va a obrar en ti. Amén. Así es. Si tienes alguna dolencia, pon tu mano en esa parte donde te duele. Si te duele la cabeza, el pie, ahí pon tu mano y dile: Señor, sáname. Vamos a orar. Gracias, Padre hermoso, en esta hora, Señor. Nosotros oramos aquí, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Jesucristo, porque sabemos que tú pagaste el precio, Señor, porque cada uno de nosotros fuéramos sanados. Hoy, Señor, creemos que eres el Dios de poder, el Dios que sana, el Dios que liberta, Señor. Declaramos, Espíritu Santo, que tú estás tocando, Señor, a cada una de las personas que están viendo este programa. Cada una de las personas, Señor, que tienen una necesidad, que tienen una aflicción, Señor, que tienen algún dolor, que tienen algún problema, Padre. Creemos que tú eres el Dios que sana, el Dios que liberta, Señor. Hoy declaramos en el nombre de Jesucristo, Señor, la sanidad. Tócales, Espíritu Santo. Tócales una vez más. Toca ahí, Señor, que ellos sientan tu presencia sanando, que ellos sientan tu poder sobrenatural sanando sus vidas, sanando sus corazones, Padre. Toca, Señor, todo lo que ellos son. Toca cada problema, Señor, que hay ahí. Interfiere tú, Señor, con gran poder, con ese poder sobrenatural. Trae una convicción, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Los que no te conocen, Señor, glorifícate en ellos. Los que no han creído en ti, Señor, glorifícate, Señor, para que ellos vean, Señor, que tú eres un Dios de poder. Toca, Señor, cada vida, aquellos, Señor, que te han conocido, Señor, pero que no han experimentado tu poder hasta el día de hoy, Señor. Te pedimos que también toques sus vidas, Señor, y que cada uno de ellos, Señor, pueda tener una relación personal contigo, una relación, Señor, que llegue hasta tu corazón, Señor, y que tú hagas y transformes sus vidas, Padre. Gracias, Señor, porque creemos que se está causando un efecto, Señor, en cada uno de ellos. Creemos en el nombre de Jesucristo que milagros están aconteciendo en esta hora, que milagros financieros, Señor, se están resolviendo. Creemos, Señor, que milagros, Señor, de sanidad, de órganos, Señor, de coronavirus, Señor, está siendo sanado, Señor. Todas aquellas personas, Señor, que están creyendo en ti, hoy lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, sobre toda enfermedad, sobre todo dolor, sobre toda tristeza y angustia, Señor. Todas esas mujeres, Señor, que están ahí afligidas por un dolor, una situación difícil, Señor, hoy declaramos en el nombre de Jesucristo que tú llegas a sus vidas, Padre hermoso, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, porque creemos que tú estarás, Señor, obrando y tendremos testimonios, Señor, porque tú eres el Dios de poder, Señor. El Dios que abre los mares, Señor. El Dios que crea los cielos, Señor. Que da vida a los huesos secos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Te amamos, Jesucristo. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre hermoso. Amén. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la noche. Si está en tu corazón compartir este programa y permitir que otras gentes sean bendecidas, muchísimas gracias. Sigue nuestras redes sociales. Estoy en Instagram como De Corazón a Corazón con Soco Blanco y también en nuestro canal de YouTube. Bonita noche. Adiós. Dios te bendiga. Adiós.